de cooptación y de control de ese conocimiento colectivo que es el desarrollo científico-tecnológico del cual se apropian los sectores dominantes, hace que hoy la disputa no sea solamente en el plano de los territorios, eh, mm, sino que ese desarrollo tecnológico a través de las redes, a través de, de diversas formas tecnológicas de comunicación, hace que la disputa de las ideas y la disputa del poder político para que esas ideas se consoliden, se desarrolla quizás en planos más abstractos, más no tan materiales como el territorio conocido como eso, como parte de la tierra donde se asientan las instituciones y la experiencia organizativa de los distintos actores que luchamos por construir sociedades desde la perspectiva de la clase trabajadora emancipadas y justas y desde las perspectivas de los factores de poder, oligarquías nativas y fuerzas imperiales, de consolidar el coloniaje en nuestros territorios. Eh, y entonces estamos en un tiempo de mayores complejidades para el desarrollo de la construcción de un pensamiento propio, de un ideario convertido en estrategia de poder. Y por eso recuperar la memoria, el pensamiento, releer algo del cual es algo eh, que está cada vez más limitado, pero que hay que seguir invitando a hacerlo, de releer autores como en este caso Horacio González, otros como el que anteriormente eh, hicimos con Alcira Argumedo, u otros que vamos a hacer, John William Cook, eh, o pensadores directamente nacido de las entrañas de las experiencias de organización de la clase trabajadora, como Germán Abdala, Agustín Tosco, Rodolfo Walsh, que hoy recordábamos que fue eh, pilar fundamental en la experiencia de comunicación extraordinaria de lo que fue la CGT de los argentinos, en la construcción de los semanarios de la CGT de los argentinos en los años 70, en los años 60, perdón. Bueno, la idea de recuperar esa memoria, releerlos, no es en un afán de sacar esos viejos textos de los lugares apolillados, sino de ponerlos en valor en su capacidad creadora en cada uno de los momentos históricos eh, para, para poder eh, el, el, el núcleo central de esos pensamientos que nos sirvan para enriquecernos y encontrar las respuestas que hoy necesitamos. Por eso que para mí era tan importante poder compartir este momento con ustedes, porque entiendo que cada una de estas acciones que desarrollamos desde la formación política, la recuperación de la historia, la recuperación del pensamiento de nuestros pensadores, son aspectos fundamentales para que eh, la unidad de los pueblos no sea la unidad del espanto frente a amenazas tan concretas de dominación como la que tenemos hoy, ¿no? Que personajes nefastos como Milei, Villarruel y otros puedan recuperar protagonismo en la vida política e institucional del país, eh, sino que la unidad sea en torno de idearios, de ideas, fuerza, que nos permitan encontrar salidas y respuestas a los desafíos que tenemos como pueblo, que sea no la unidad del espanto, sino la unidad de la creatividad y en la capacidad de los pueblos de construir estrategias de poder vencedoras para construir caminos emancipatorios. Así que mmm, desde esta perspectiva, desde esta idea, estamos sumamente orgullosos que compañeras y compañeros de distintas generaciones que hoy habitan nuestra central podamos estar desarrollando iniciativas como esta que, bueno, que apuntan a que estos debates no queden reducidos a núcleos eh,
de militantes interesados, sino que cada uno de nosotras y de nosotros que participamos de este tipo de eventos, que tenemos el privilegio por tener la posibilidad de participar, podamos convertirnos también en multiplicadores de estos debates a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Así que en esa idea les agradezco a todas y todos la participación y bueno, y ponernos a disposición para alentar a que iniciativas de este tipo se multipliquen en todo el país. Muchísimas gracias. Gracias por estar y por todas tus palabras, todo lo que dijiste, sobre todo cuando hablaste de la reconfiguración del capital y del capitalismo con lo de las redes y las nuevas tecnologías. Me hiciste acordar mucho a Horacio, porque Horacio justamente en lo que vamos a hablar hoy escribía sobre esto, ¿no? Sobre cómo es más difícil encontrar hoy el pensamiento crítico, conformar el pensamiento crítico, porque el capitalismo tiene una representación que ya no es tan material, que sea nosotros a todos y hasta nos dice que tenemos que cómo nos tenemos que gestionar, un poco lo que vos venías diciendo de la reconfiguración del capital y que para transformarlo hay que conocer. Te agradezco muchísimo la participación y que hayas venido. Y bueno, vamos a pedirle ahora a Violeta que nos cuente un poquito sobre la trayectoria y la recorrida de Horacio González y un poco su biografía también. Hola a todos, ¿qué tal? Qué alegría que estén todos acá. Qué alegría que hayan vuelto los que estuvieron en el primer encuentro. Estamos todos acá. Bueno, a mí me gustaría eso, hablar un poco del recorrido de Horacio, sobre todo su trayectoria universitaria. Pero bueno, fue un poco lo que lo formó en ser el docente que fue, que es una marca identitaria muy, muy fuerte de su persona y que ha dejado una huella en cada uno de sus estudiantes. Hoy lo recuerdan con tanto cariño, así que estaría bueno, nada, contarles un poco que Horacio ingresó a la carrera de Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en la década del 60, una década de mucha efervescencia social, tanto acá en Argentina con el Cordobazo, como internacionalmente. ¿No se escuchan? ¿Aló? ¿Ahí se escucha? Oh, oh. Ahí sí, me lo acerco un poquito más. Bueno, estaba diciendo que Horacio ingresó a la carrera de Sociología en la década del 60, que bueno, fue una década de mucha efervescencia social en distintos puntos del mundo, digamos, acá en específico con el Cordobazo, bueno, época de la Revolución Cubana también, del Mayo francés, bueno, de extensión de ideas revolucionarias, de acciones revolucionarias, eh, que bueno, que se fueron extendiendo por distintos sectores de la sociedad, digamos, y en gran parte fue una década en la que existió un gran convencimiento entre los estudiantes, entre los profesionales, entre los trabajadores, de que las ideas transformadoras que se estaban gestando en el seno de cada espacio de hábitat, de cada sujeto, de cada colectividad, podían efectivamente llevarse a la práctica, digamos, todas esas ideas de transformación podían tener eh, una traspolación a una realidad concreta, digamos. Entonces, bueno, nosotros para realizar este cuadernillo quisimos ahondar en la experiencia de Horacio como estudiante y como docente posteriormente, una vez egresado de la carrera, digamos. Porque, bueno, muchos compañeros con los que hablamos para la realización de este fascículo concuerdan en que Horacio era un distinto, ¿no? En materia de docencia, realmente, y es algo que escuchamos de cada persona con la que hablamos, eh, porque bueno, era un tipo que evidentemente encontraba muchos ámbitos para generar instancias de reflexión. Eh, Era un tipo que quizás era descontracturado, era medio performático, como dijo Mariana hoy charlando,
en su manera de hablar y su manera de expresarse, pero a la vez de ser descontracturado y de ser bastante flexible. Era un tipo muy inteligente, que sabía esto, generar instancias de reflexión, que para él era, bueno, esencial, y en lugares tal vez un poco inusuales. Y bueno, y esto no es casual, quizás tenga que ver un poco netamente con su personalidad y con la manera en que él era, pero también tuvo que ver con su manera de recorrer sus estudios y las virtudes que fue adquiriendo en ese momento, digamos. Bueno, a partir del 68 formó parte de las cátedras nacionales que se extendieron hasta el 73, en conjunto con Alcira Argumedo, con Susana Checa, Roberto Carri y bueno, otros grandes intelectuales y militantes políticos. Bueno, desde ese espacio, desde las cátedras nacionales, por un lado, los integrantes que eran tanto estudiantes como docentes ya egresados, digamos, rechazaban, por un lado, la neutralidad del campo científico, teniendo la conciencia muy profunda y la voluntad de construir y expandir la idea de que la ciencia realmente podía tener un sentido transformador y la sociología, que era una carrera muy recientemente inaugurada, podía ocuparse de ello también y tenía un rol muy importante en ese proceso. Entonces, bueno, rechazaban científicos y además las teorías eurocentristas que ya desarrollamos en el encuentro anterior con Alciro Argumedo, pero que Horacio compartía esa misma noción. Adoptaron posturas políticas concretas como el rechazo a la dictadura de Onganía y las intervenciones a las universidades, la noche de los bastones largos, bueno, diferentes procesos que fueron representadas o rechazadas desde esta instancia que fueron las cátedras nacionales. Bueno, a partir de su egreso, que se egresó en el 68, emprendió su camino como docente, fue docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Rosario y en la Facultad Libre de Rosario. Y bueno, yo citando un poco a un profesor de la Universidad Nacional de La Plata, Cristian Castillo, él dice que emprendió un proceso de desacralización del mundo académico, de formalización de los estudios burocráticos y del credencialismo. Bueno, tenía una mirada muy crítica frente a eso, frente justamente a la formalidad, la burocracia del mundo académico, y activó ciertas instancias que le permitían llevar a la práctica todos esos pensamientos, todas esas ideas y toda esa crítica tan formada que él tenía a las modos tradicionales de la educación universitaria. El especialismo, Viole, es cuando tenés que juntar papelitos para presentarte a un concurso o a una beca, ¿no? Exacto, exacto, y que lo único que importa es la nota, el promedio, bueno, todo eso era algo que Horacio criticaba muy, muy fervientemente. Bueno, entonces activó varias instancias que justamente le permitieron llevar a la práctica todas esas críticas. Y, por ejemplo, bueno, en la década de los 90 daba clases en frente a YPF, criticando la privatización de YPF. Bueno, en una década tan compleja, ¿no? Y tan crítica para el campo de la militancia, del trabajo. Tomaba posturas que realmente, bueno, se expresaban, todo esto que él pensaba se expresaba en la acción, ¿no? O bueno, también dio clases en frente al rectorado de la UBA, justamente criticando la burocracia universitaria. Y bueno, y además, algo muy, muy importante de su recorrido fue que comenzó a incluir dentro de sus clases autores claves, pioneros del pensamiento nacional y popular que habían sido mayoritariamente relegados de los programas tradicionales porque fueron catalogados como ensayistas, como lo fue Cook, Jaureche, Hernández Arregui, bueno, varios autores, que es un poco lo que después les pasa a ellos, digamos, que también son relegados de los programas como Alcira Argumedo, como Horacio González, que realmente son muy poco nombrados, y bueno, comparten un poco esa exclusión, digamos. Entonces, Horacio se tomaba el trabajo de retomarlos. Y bueno, y también en otros aspectos que tal vez fueron bastante criticados y le hicieron surgir varias críticas a su persona, porque justamente en esta crítica del credencialismo, qué sé yo, cuenta este profesor mío,
que él les ponía 9 a todos, que él en una clase les pedía que hagan un trabajo y a todos les ponía 9, pero era porque todos tenían una participación activa, porque para él lo importante era justamente generar instancias de reflexión, de debate, de intercambio, justamente lo que hoy decía Cachorro de multiplicar los debates, de expandir los debates. Bueno, Horacio era un gran multiplicador de debates, y bueno, tenía esa intención de democratizar, digamos, si se quiere, la discusión y llevarla a espacios en donde quizás de otra manera no lograba calar. Bueno, sí, después van a hablar mis compañeros de eso, pero se dirigía hacia sindicatos, a dar clases, a escuelas, aunque quedasen a kilómetros y kilómetros y kilómetros, él iba. Así que bueno, en este momento que todos más o menos tenemos en mente de profunda crisis del pensamiento probablemente, y bueno, de tantos conflictos económicos, sociales, del día a día que nos atraviesan, es importante que estemos acá, que podamos reflexionar, que de esa manera lo estamos trayendo un poco a Horacio en su constante voluntad, porque los debates se extiendan y porque todos formemos parte de ellos y tengamos esa conciencia transformadora que es tan importante para activar después procesos de transformación. Así que bueno, agradezco a todos que estén acá y, y bueno, eso, agradezco también la instancia. Bueno, era un gran creador de frentes, ¿no? Horacio, ya lo va a explicar seguramente mejor Mariana. Y ahora le vamos a dar la palabra a Fermín, que un poquito siguiendo lo que decía Viole, yo creo que Fermín nos va a contar un poco la relación de Horacio con la clase obrera y el sindicalismo. Estábamos charlando también antes de que empezara el encuentro sobre la relación que él empezó a construir con el gremio de ladrilleros, que es muy interesante y que acá Mariana se acuerda cuando fue ese encuentro. Después también seguro nos va a contar un poquito más ella, pero ahora, bueno, lo vamos a escuchar a Fermín, que nos cuente la relación entre Horacio y la clase trabajadora. Si hay preguntas mientras que vamos hablando, esto es, la idea es que participemos todos y todas, así que nos ponen las preguntas en el chat y las vamos contestando, y lo mismo quienes están acá presencialmente pueden ir tomando la palabra cuando quieran. Bueno, gracias, Sile. Buenas noches. Gracias por el espacio. Gracias por venir otra vez. Y gracias a los que se sumaron. Eh, Nada, un poco nosotros, si pudieron ver el cuadernillo, si lo pudieron leer, hicimos la inclusión de un apartado donde hablamos de la participación de Horacio en un debate en la Feria del Libro, eh, junto con el gremio de ladrilleros. Y nos pareció importante porque su concepción de construir política no era solamente de transformar la realidad académica, sino transformar la realidad política en asociación con el trabajo. Él tenía una noción de una interrelación muy fuerte entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Ponía el ejemplo, por ejemplo, de que el plomero que tiene que cambiar la canilla tiene cientos y cientos de años detrás de investigaciones y de conocimientos técnicos, y la técnica y el trabajo práctico también es lo que permite el conocimiento teórico. Entonces, por ahí tratando de desmitificar esta idea moderna del trabajo intelectual por encima del trabajo manual, de construir una relación más mutua, de ida y vuelta. Y él partía en esta intervención, en este debate, por reconocer un respeto personal por los ladrilleros. No se escucha. Se encontraba en la base de nuestra civilización moderna. No solamente los ladrilleros, sino que esta idea de respeto hacia el trabajo, de respeto hacia los distintos trabajadores, era la idea de entender que la sociedad en la que vivimos hoy, nuestra civilización actual, está construida por todos los trabajadores. Inés, no se escucha. Caso con respecto al trabajo, un trabajo creador, un trabajo humanizante, que humaniza al resto de la sociedad y al trabajador en sí mismo en el momento en el que realiza esta tarea. Por eso él, cuando se pregunta si es posible pensar hoy en día en una
clase trabajadora, en una clase social unida. Él habla en el contexto del gobierno macrista 2017, de fragmentación social, de crisis, de un gobierno que golpea a los trabajadores. Y si bien existe una diferenciación, evidentemente, entre los trabajadores golondrina, entre... ¿Nos escuchan? Capaz acércate. Un poco más. A ver, hola, hola, hola. Ahí. Ah, bueno. A ver. A ver ahí. Ahí. Ahí Hola, se hola, escucha un hola. poco mejor. A ver, ahí se escuchan. ¿Se escucha mejor o...? A ver. Bueno, bueno. Nada. En el... bueno, acá cuando Horacio plantea si es posible hablar de una clase trabajadora unida, evidentemente en la actualidad hay una gran diversidad con respecto a los trabajadores. Están los trabajadores golondrinas, los que van a trabajar por la temporada y después vuelven para buscar trabajo en otras zonas, los trabajadores más tradicionales, los más sedentarios, los trabajadores más modernos, esos trabajadores que por ahí trabajan en un call center desde su casa o trabajan, incluso menciona a los trolls de internet, porque bueno, de alguna manera trabajan. eh, y también incluye una noción importante hoy en día, y especialmente de los 90, que son los excluidos, que son esos trabajadores que fueron excluidos del sistema, pero que se siguen reconociendo a sí mismos como parte de una clase obrera. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común todos estos trabajadores? Y es que más allá de las diferencias, lo que reconoce Horacio es que detrás de todo el trabajo de todas estas personas hay una concepción humanista y creadora del trabajo, es decir, que estas personas se identifican como trabajadores en tanto aportan y crean a la sociedad en la cual vivimos. Y es esa la noción que Horacio rescata en este debate en la Feria del Libro para pensar una clase trabajadora, un movimiento social y popular construido en base a una noción humanista del trabajo, que se contrapone directamente con una noción que se impone todos los días en los medios de comunicación, desde el poder, que es una noción productivista del trabajo, y es esa idea de que tenemos que ser productivos todo el tiempo, que todo el tiempo tenemos que estar produciendo más, todo el tiempo tenemos que rendir, y es que hoy en día es muy difícil no pensar un momento en el día en el cual no estemos pensando qué tenemos que hacer, dónde tenemos que trabajar, qué es lo que tenemos que hacer después, acostarnos y no pensar qué tenemos que hacer mañana. Y esta noción que es construida por los medios de comunicación, Horacio la piensa como una forma de dominarnos, una forma de dominación, de disciplinamiento, porque no puede ser que en un mundo moderno en el cual produzcamos 10 veces más que en el siglo XIX, trabajemos lo mismo o más, porque todas esas luchas obreras en el siglo XIX, en el siglo XX, por las 8 horas, hoy los trabajadores desde un call center, por ejemplo, trabajan 10 horas. Los rapis, por ejemplo, están sometidos a un régimen casi de autoexplotación incluso. Eh, entonces, bueno, un poco la idea de Horacio es recuperar esta noción humanista para construir un movimiento popular en donde no solamente se luchen por las condiciones inmediatas, por mejores salarios, por derechos del día a día, por vacaciones, por un montón de cuestiones, sino también por construir un movimiento político democrático que democratice las instituciones obreras, populares, y que permita luchar contra la opresión eh, del productivismo, ¿no? Pero nada más, yo solamente quería introducir esa noción del humanismo en el trabajo para que, bueno, para que sigan aportando. Buenísimo, Fer, súper claro. No sé si hay alguna pregunta eh, de quienes están en el Zoom, algún aporte, o de quienes están acá también presencialmente, si tienen alguna pregunta, algún aporte, si no, seguimos. ¿Están bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? La queremos escuchar a Mariana. Sí, sí, sí.
Bueno, entonces para introducir a Mariana, yo cuento un poquitito muy breve sobre el último capítulo que teníamos para leer para hoy, que es el que se llama Humanismo y Terror de la Palabra Encarnada, que es un libro que compilan María Pía López y Guillermo Con, editado por Claxo, de el trabajo más importante que ha hecho Horacio a lo largo de las décadas, que él escribió un montón, o sea, es uno de los escritores más prolíferos, perdón, de la Argentina. Y bueno, y en este libro que les pasamos por correo electrónico, ¿lo recibieron? Sí. Tiene como 700 páginas, después te lo paso. En este libro están seleccionados como las obras más importantes de cada etapa de Horacio. Mariana estuvo en la presentación del libro, ¿no? Estuviste en la presentación del libro, después ella va a explayarse más sobre esto. Para darle la palabra a ella, yo quería entonces hacer una breve introducción de Humanismo y Terror. Horacio decía ahí en ese capítulo que, lo leo Horacio, las palabras tienen la extraña característica de burlarse de nosotros, sus tímidos usuarios, decía Horacio. Porque él lo que decía ahí es que hay palabras que las seguimos usando con un significado, pero que en realidad hoy tienen otro. Por ejemplo, socialismo, ¿no? Pero lo que dice Horacio es que hay una palabra que hace 2 siglos que venimos usando y que si bien se va reconfigurando, todavía tiene su significado casi original, que es la palabra, a ver si alguien la sabe, la palabra capitalismo. Bueno, está vinculado al trabajo, el capitalismo. Él dice que el capitalismo sigue firme en su expresión, aún con el keynesianismo, aún con ese rostro más que se quiso hacer como más humano del capitalismo, sigue teniendo, digamos, sigue vivito y coleando, y que hay que buscar alternativas para ver de qué manera salimos de este sistema capitalista, porque para él, como también para Alcira, para Cook, para todos estos pensadores nacionales y populares, no hay capitalismo ni serio ni humano. O sea, el capitalismo nunca puede ser humano. El capitalismo nació, como hemos visto en otras oportunidades y en otros encuentros, de la violencia, nació con violencia. Cuando se dio acá la colonización de nuestro territorio fue absolutamente violento, si lo sabrán las comunidades originarias. Acá tenemos a representantes hoy del Malón de la Paz que están en otra reunión, porque nuestra central acoge también a integrantes del Malón. Entonces el capitalismo nunca puede ser humanizado, ni tener un rostro humano, ni aún con los estados de bienestar, ni con las políticas keynesianas, que fueron un parche a la crisis de sobreproducción del sistema capitalista en la década del 30 del siglo XX. Bueno, entonces dice esto con el lenguaje, y lo que sí marca es que han cambiado las formas de plusvalía que analizó Marx en 1867, y un poco lo que decía Cachorro, ahora no son solo las de la producción directa de excedentes no remunerados del trabajo, sino que se amplían a las esferas jurídicas, simbólicas, comunicacionales y subjetivas, ¿no? Un poco retomando el concepto de sociometabolismo del capital de Mesaros y a Gruner, otro compañero también de pensamiento de Horacio, Eduardo Gruner. La idea es que el capitalismo nos atraviesa desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, y aún en nuestros sueños, un poco lo que decías vos, Fer, de que está en todas las esferas de nuestra vida. Antes podíamos pensar que, bueno, trabajábamos 8 o 10 horas, nos íbamos a dormir, teníamos el tiempo de despeje, de ocio, por decirlo de alguna manera, pero ahora con las redes sociales, con los medios de comunicación, estamos invadidos permanentemente por el capitalismo, y hasta nos dice qué tenemos que consumir, controlados, dice Moni. ¿Qué tenemos que consumir? ¿Cómo nos tenemos que relacionar? ¿No? Gruner decía que el capitalismo se ha tragado hasta la máquina de pensar, se ha tragado hasta el pensamiento crítico, ¿no? ¿Y cómo salimos de eso? Es lo que pensaba Horacio, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos con todo esto? O sea, lo sabemos, lo vemos, lo palpamos, nos pasa todos los días en nuestras vidas cotidianas. ¿Cómo salimos de
de este encierro o de esta encerrona del capitalismo. Otra de las cuestiones que él plantea acá, que es súper interesante para analizar, es que dice, el capitalismo aparece no con la forma de una mercancía objetiva o material, sino bajo el llamado de una construcción imaginaria del yo. Esto de que nos dicen cómo tenemos que ser como sujetos, ¿no? Como sujetos y sujetas. Se nos ha metido hasta en todos los poros de la vida. Entonces lo que él propone, y acá la quiero ya dejar a Mariana, es que una de las posibles salidas de este encierro del capitalismo es volver a pensar y a preguntarnos qué es el humanismo, ¿no? Y cómo construimos humanismo aún dentro de este capitalismo, un poco lo que decía Fer con el humanismo del trabajo, que no sea solo pensado desde el productivismo. Y a esa palabra o a ese concepto humanismo le agrega la palabra crítico. Necesitamos hoy un humanismo crítico y por eso él pensaba que todas las organizaciones libres del pueblo, las organizaciones sociales, sindicales, territoriales, de mujeres, de diversidades ambientales, etcétera, o sea, todas las organizaciones del campo popular debían unirse bajo un objetivo común, que era este de construir un humanismo crítico, ¿no? Dejar de lado las diferencias partidarias o políticas e ir hacia un frente común. Por eso se lo reconoce Horacio como un gran frentista, porque tenía esta idea de unirnos inclusive con otros países de Latinoamérica en los que estaba pasando lo mismo, ¿no? Me parece que es súper interesante retomar esta idea de frentismo y de humanismo crítico en el momento en el que estamos viviendo hoy en Argentina, en donde estamos a un paso de que, espero que no, de que Milei y Villarruel y Marra, yo quiero nombrar a Marra también, Marra que es el candidato a jefe de gobierno porteño, que es representante del capitalismo financiero absoluto, es el creador de Bull Market, creo que se llama, ¿no? La empresa que él tiene, y que son lobistas directos del gran capital financiero internacional, ¿no? La libertad que ellos pregonan no es libertad, sino conservadurismo, y conservadurismo neoliberal, diría yo, ¿no? Entonces me parece que está buenísimo retomar este tipo de pensamientos, como decía Cachorro, para darles una vuelta de tuerca y que nos sirva a nosotros y a nosotras como militantes para tratar de que las cosas sean de una manera diferente a las que parece que pueden llegar a ser. Pero bueno, le quiero dar la palabra a Mariana ahora. Te paso el micrófono, Mariana, y gracias por estar acá. A ver, ¿ahí se escucha? Ah, me tengo que poner los anteojos. ¿Se escucha? Sí. Bien. Bueno, un gusto realmente estar acá y agradecida por la invitación. Siempre es un placer hablar de Horacio y recordarlo y bueno, y esta iniciativa que tomaron ustedes de sacar este cuadernillo y hacer un ciclo, ¿no? Un ciclo tan importante con figuras como Alcira, que también fue profesora nuestra en los años 90 en la Facultad de Sociales, Alcira, Horacio, Cook, Dora Barrancos, ¿no? Me parece una iniciativa realmente fantástica. Creo que es algo de lo que hoy en día hay que hacer. Así que felicitaciones. Y bueno, yo le había dicho a Inés que me parecía interesante tomar un poco esa propuesta, que fue la propuesta de Horacio de sus últimos años, desde el año más o menos 2018, en pleno gobierno macrista, empezó a hablar en artículos sobre esta idea de un humanismo crítico, un humanismo crítico, y esto es muy importante, humanismo crítico, porque no sé si han escuchado, hay una candidata presidencial que no han nombrado aún, que estuvo hablando en estos días un poco confusamente acerca de lo humano, convocando a un asesor filósofo que le iba a poner una impronta humana y un pensamiento muy interesante acerca de lo humano a toda su eventual
gestión. Entonces, Horacio no hablaba de humanismo a secas, ni de lo humano a secas, hablaba de humanismo crítico, y esto es fundamental, porque estos neo o pseudo humanismos se caracterizan por no tener un ápice de crítica, ¿no? Entonces, humanismo crítico como modo de convocar, como decían, a un movimiento colectivo de pensamiento que tenga una disposición a investigar, a zambullirse en los archivos nacionales y en los archivos disponibles para toda la humanidad en todas las bibliotecas del mundo, una inversión filosófica seria y popular al mismo tiempo, que busque las tradiciones más heterogéneas, en los estilos más diversos de pensamiento, las bases prácticas y teóricas para un anticapitalismo reformulado. Antihumanismo, humanismo, entonces, para un nuevo anticapitalismo que él dice, humanismo crítico sería el otro nombre de ese nuevo anticapitalismo, un nombre que respira hacia adentro para decir anticapitalismo, ¿no? Esta palabra, humanismo crítico, y este modo de caracterizarlo como un término que podemos decir, y respirando hacia adentro, convocar algo relativo al anticapitalismo, me parece que es muy interesante, porque esta idea de respirar hacia adentro es una de las traducciones al materialismo gonzaliano, al materialismo singular del pensamiento de Horacio González, de un término que es clásico, y es clásico en muchas filosofías de todos los siglos, pero sobre todo el siglo XIX, el siglo XX, que es el de reflexión, ¿no? Reflexión y autorreflexión. Respirar hacia adentro, entonces, es una manera gonzaliana de decir autorreflexión. Hay otro término que él usó también en artículos que circularon en sus últimos años, llorar hacia adentro, llorar para adentro, un artículo hermoso en la Tecla N, también como Humanismo y Terror, que es de la Tecla N, donde él dice, hay que llorar para adentro, dirías una manera de pensar una reflexión encarnada, ¿no? Como este libro del que vos hablabas, Inés, se llama La palabra encarnada. Estos términos hablan gonzalianamente de una reflexión encarnada, es decir, una reflexión que nos atraviesa en la medida en que somos cuerpos sensibles, ¿no? Que vivimos, respiramos, sentimos y pensamos, y tenemos que hacer algo con esa sensibilidad y ese pensamiento, ¿no? Para no atrofiarnos juntos. Sí, tal cual. Entonces, llorar para adentro en una época desesperante, es decir, no ceder al llanto en el medio de los gritos, de los insultos, esos gritos y esos insultos de aquellos que hoy se manifiestan de modo más vehemente, que son las derechas, ¿no? Los que hoy se manifiestan de modo más vehemente son las derechas que están exultantes porque están creciendo y porque sienten que esta es su época. Entonces, frente a este tipo de expresiones en la esfera pública, en las redes sociales, Horacio decía, hay que morderse los labios, sentir ese pequeño dolor que uno siente cuando se muerde los labios y llorar para adentro, para que surja una perspicacia íntima, decía él, para que surja ese tipo de inteligencia colectiva que necesitamos para refutar tanta trapacería. Horacio no insultaba, ¿no? Hablaba con términos muy elegantes y
muy sutiles de estos nuevos personajes y estos viejos personajes que hoy estamos escuchando todos los días en la televisión, viendo en todos los canales permanentemente, hablando y gritando, ¿no? El punto de partida de Horacio González, y lo digo en asociación a esta cuestión de mordernos el labio y sentir esa molestia, para que algo íntimo se ponga en estado de alerta, ¿no? El punto de partida de la reflexión de Horacio siempre fue la incomodidad. La incomodidad para él tenía un valor político, un valor teórico. La incomodidad era la precondición de la crítica. Y esto él lo dice explícitamente en una charla en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en el año 97, en un aula repleta de gente, en una facultad, en un edificio muy deteriorado, un edificio, el de Marcelo-T, que se iba cayendo a pedazos, mientras el país se iba desplomando también al ritmo de las políticas del menemismo, al ritmo de la convertibilidad de Cavallo, ¿no? Año 97, plena situación dramática. Horacio toma esta idea de la incomodidad que él veía de todos los que estaban ahí en el piso a punto de escuchar su charla, estaban sintiendo. Esto me parece que es una característica del modo en que él pensaba, hablaba, se expresaba en público, del modo en que él escribía, ¿no? Siempre estaba atento a lo que sucedía en los matices más minúsculos. Si estaba en una charla, estaba atento a las miradas, atento a los gestos, a los movimientos, a los rumores, a los murmullos. Estaba con una especie de antena encendida permanentemente, prestando atención a las personas y al entorno. Y esa vez en el aula, no me acuerdo cuál era, pero era un aula grande de la Facultad de Ciencias Sociales, año 97, decía que en la incomodidad de los cuerpos reunidos siempre hay una promesa. De la incomodidad de los cuerpos reunidos siempre puede surgir un nuevo horizonte de reflexión, ¿no? Entonces, nuevamente, las posibilidades de la reflexión conectadas con esa dimensión material, sensible del pensamiento. En esa charla del año 97, Horacio hablaba sobre el Che Guevara, en el contexto de la Cátedra Libre Che Guevara, que fue una iniciativa que surgió en aquella facultad en aquellos años, como parte de las políticas de resistencia al neoliberalismo menemista, y hablaba en particular del humanismo del Che Guevara. No solamente hablaba del Che Guevara, sino que el modo en que abordaba el pensamiento del Che Guevara era el humanismo del Che. Y lo hacía en términos muy próximos a los de su último libro, ¿no? El último libro póstumo de Horacio del año 21, se llama Humanismo, Impugnación y Resistencia, es donde sistematiza, le da cuerpo y recoge todas estas itinerarios de pensamiento que él desarrolló en torno a la idea de que es necesario volver a los debates entre humanistas y antihumanistas, que fueron los debates que marcaron el siglo XX, mundial, latinoamericano, argentino, ¿no? Los grandes debates filosóficos, políticos, teóricos, prácticos, que siguen hablando de un modo o de otro, siguen hablando. En ese año 97, entonces, él decía que la idea del hombre como objeto de la política pertenecía a una antiquísima tradición filosófica occidental que en nuestra época había terminado por rechazar por buenas razones, razones antimetafísicas,
antiesencialistas, razones psicoanalíticas, ¿no? Toda la crítica al sujeto autocentrado de la razón occidental, buenas razones filosóficas para rechazar esa idea de sujeto humano o del hombre como sujeto de la historia. Pero más allá de esas buenas razones de la filosofía contemporánea, era necesario seguir pensando en ese humanismo desacreditado y a medias refutado por la filosofía que él decía había concordado en la fórmula que establecía la muerte del hombre como síntoma de una crisis cultural más vasta, ¿no? Que había, insisto, buenas razones filosóficas para deconstruir, para decirlo con realidad, que era un autor que a Horacio le interesaba mucho, deconstruir esas ideas sustancialistas, ¿no? Pero él decía, volvamos al humanismo, siempre vale la pena volver a viejas palabras no para repetirlas, no para reproducirlas, sino para ponerlas en el lugar de un problema. Las viejas palabras nos traen problemas y de esa manera las viejas palabras pueden dar lugar a nuevos pensamientos. La pregunta problema, entonces, en aquella ocasión, era saber si la tradición humanista del Che Guevara, reconsiderada, reflexionada de vuelta, podía presentarle un debate, presentarle una querella a la época, a esos años 90 y a sus verdades conquistadas, ¿no? Bajo una inquietud más general que Horacio formulaba así. ¿Aún es convocante lo humano como invitación a unas prácticas colectivas diversificadas? Una pregunta, problema que él traía en los años 90 y que permanecía vigente hasta el momento de su muerte, ¿no? Donde las retoma en términos muy similares. Entonces, Horacio definía al humanismo crítico del Che como el cruce de sus fuentes, decía él, el cruce de sus lecturas. El humanismo crítico del Che era la construcción del sujeto a través del uso del lenguaje y de las herencias críticas de los marxismos de frontera, y por marxismos de frontera, Horacio entendía aquellos marxismos que parten del examen de las propias fuerzas creativas. Me voy a quedar acá quieto. Bien. No me voy a mover. Entonces, a esos marxismos de frontera en el humanismo del Che, se le agregaba, según Horacio González, la idea de hombre colectivo del ensayismo nacional, en especial de Martínez Estrada, ¿no? Entonces, en esta forma de leer al Che había un signo, una impronta muy, muy gonzaliana. Los que fuimos sus alumnos en las facultades sociales siempre lo hemos escuchado hablar sobre Ramos Mejía, Martínez Estrada, ingenieros, los grandes nombres del ensayismo nacional, que él no aceptaba que hubieran sido sepultados por la sociología positivista, es decir, por la sociología tal cual nació y tal cual tendió a reproducirse a lo largo de los años, ¿no? En una especie de rechazo al ensayismo nacional. Él consideraba que había que releer, como han estado diciendo aquí, releer, volver a esos viejos ensayos, aunque pudieran parecer anacrónicos, sin descartar a las nuevas fuentes de la sociología, sin descartar a Gino Germani, a los grandes nombres también de la ciencia sociológica, pero sometiéndolos a esa especie de contrapunto, ¿no? Un contrapunto crítico en virtud del cual nada podía permanecer fijo igual a sí mismo, tenía que
justamente ponerse en juego la posibilidad de una conversación incluso entre textos del pasado y entre autores muertos, ¿no? Porque el signo horaciano era poner a conversar a todo, ¿no? A todo lo existente. Muchas gracias. Entonces, sigo hablando de esa charla del año 97. Horacio hacía algo valioso, inclusive con cierto sentimiento de anacronismo, que lo tomaba al leer los textos de Guevara, es decir, los textos de los años de la Revolución Latinoamericana. Él no negaba la inactualidad de aquellos textos, pero recorriendo esos textos, siendo sensible a la inactualidad de esos textos, llegaba, sin embargo, a definiciones como esta que les leo. El tema de la política es si hay enlaces entre generaciones o si no hay enlaces entre generaciones. Si pueden haber generaciones vacías o momentos vacíos sin palabras en la historia. Parece que este tipo de preguntas que son preguntas del estilo gonzaliano siguen siendo grandes problemas para que nosotros pensemos hoy, ¿no? Porque hay algo muy, muy increíble en Horacio que me parece que vale la pena resaltar. Por un lado, en cada texto, en cada clase, en cada presentación pública, en cada ocasión, parecía que estaba diciendo algo completamente nuevo, algo que nunca le habíamos escuchado, siendo que él hablaba y escribía prácticamente todos los días, ¿no? Lo veíamos en la tele o lo escuchábamos en la radio o lo leíamos en los diarios y siempre parecía que estaba diciendo algo distinto, ¿no? Sí, sí. Y, no, un poco aprovechar, hacer un paréntesis justo ahí. Hablaste recién de anacronismo. Sí. Anacronismo, que es un escenario muy actual, ¿no? Y de esos lugares vacíos, o sea que eso obviamente está reflejado un poco en los jóvenes que se ven alejados de la política, porque también un poco lo que nosotros discutimos con algunos compañeros que no hay perspectiva de conquista de poder. Se ha perdido en el marco de que ciertos procesos revolucionarios que se daban en otra época, como la toma de armas, el fascismo, hoy en este escenario no democráticos, entre comillas, no se ve, no se avanza en ese sentido, perdió la perspectiva de poder, un poco esos vacíos, más un poco tirar cómo en este escenario se puede, cuál es el análisis que vos haces en función de este contexto, ¿no? Un poco en relación a lo que venía diciendo sobre la pregunta por las discontinuidades en la historia, ¿no? Porque vos decís, bueno, antes había una perspectiva de toma del poder, eso quedó atrás, hoy ¿qué pasa? Hay un vacío, un problema, una dificultad. Mi sensación con el pensamiento de González es que él, más allá de constatar discontinuidades, la idea de que no había nada, la idea de una desertificación absoluta, no era una idea con la cual él fuera a comulgar, ¿no? Él estaba como siempre permanentemente atento a algo que podía darse de otra forma, presentarse de otra forma, expresar otra cosa frente a un momento que como el actual, que puede estar tomado por la desilusión, por la tristeza, por la decepción, insisto, de nosotros, ¿no? De todos, ¿no? Hay gente que hoy en día está eufórica y confiante. Él creía en la política y de hecho ha participado muy activamente en la vida nacional, ¿no? En toda la época del kirchnerismo ha estado permanentemente intentando
darle vueltas interesantes a lo que inclusive dentro de nuestro movimiento nacional y popular a él le parecía frágil, insuficientemente sensible para captar unas posibilidades, ¿no? Él siempre iba un poco más allá de lo que se planteaba como horizonte cerrado. Entonces, creo que lamentablemente hoy no está para ¿no? hablarnos con ese tipo de confianza y pesimismo realista que lo caracterizaba, ¿no? En una conjunción bastante peculiar, pero bueno, ¿no? Nos toca a nosotros seguir con eso. Pero después seguimos. Ahora retomo el hilo. Sí. Eso. No, hablaba de hecho cosas nuevas, por un lado, pero había siempre una persistencia de temas, de cuestiones, de obsesiones, ¿no? Cuestiones que no se repetían, pero persistían, ¿no? Entonces, este ejemplo de Horacio hablando de humanismo en el año 97 en los mismos términos, entre comillas, que no eran exactamente los mismos términos en los que hablaba en el año 21, poco tiempo antes de morir, o el modo en que hablaba de humanismo en su primer texto. El otro día veía una conferencia que daba Eduardo Rinesi, otro gran amigo, profe de Horacio, nuestro, y él recordaba que el primer texto de Horacio, que llamaba Para nosotros Gramsci, del año 71, recuperaba a su manera también el humanismo gramsciano, y que un texto que escribió en el mismo año, en el 71, que salió en la revista Envido, hablaba del humanismo de Perón, ¿no? Entonces, esta idea de un humanismo crítico gonzaliano atraviesa, de cierta manera, toda su vida, toda su obra, y sin embargo no era una especie de presencia muy protagónica, ¿no? Porque hay algo que me parecía también interesante señalar. Si sus palabras siempre resonaban de modo nuevo, pero referían a cuestiones vitales y persistentes, tiene que ver con algo que él dijo hace relativamente poco también en unas charlas que salieron publicadas en un libro del año 21, también un libro póstumo que se llama Gonzalianas, Conversaciones sin apuro, donde él conversa con amigos sobre cuestiones distintas. Él dice, hay que seguir intentando lo que hoy parece imposible. Decir cosas fuertes con estilo suave, ¿no? Decir cosas fuertes con estilo suave. Me parece que de problemas irresueltos, los problemas persistentes, los problemas que no desaparecen, son los problemas que no hemos resolvido, ¿no? Resuelto en el movimiento nacional y popular, pero también el pensamiento filosófico, digamos, más sofisticado, que era con el cual también Horacio González se alimentaba, ¿no? Él no le tenía miedo a ningún tipo de textualidad y creía que todos tenemos la posibilidad y el derecho de leer cualquier cosa que se nos presente ante la vista, porque tenemos unas capacidades de comprenderlo, ¿no? Él, de cierta manera, era gramsciano también, si tenemos en cuenta esa frase de Gramsci que dice, todos los hombres son filósofos, ¿no? Entonces, creo que
algo de eso hay en el humanismo crítico de González. En la charla del 97 entonces están, digo, todas sus grandes cuestiones, el mito, cuestión del mito, los libros, la cuestión de la nación, los dilemas de las izquierdas nacionales, el ensayismo argentino, la revolución y la reforma, la tradición, las herencias, la cuestión de la apertura del presente hacia un futuro. Que levante la voz. A ver ahí. Entonces, esta capacidad de decir cosas fuertes con estilo suave, era, me parece, lo que él hacía, como decía, cotidianamente en diarios y medios de comunicación y en las charlas con cualquier persona que se le acercaba a conversar, esforzándose siempre por desarmar, dar vueltas hasta desarmar los términos unívocos, ¿no? Con un sentido único y cerrado que cada presente nos ofrece para nombrar las cosas. Esos términos que son los que las circunstancias consagran, ¿no? Términos como casta, corrupción, planeros, vouchers, ¿no? Términos que hoy en día suenan por todos lados y que se supone corresponden a una realidad, ¿no? En realidad no coinciden con la realidad que se supone están nombrando, no nombran las cosas tal cual son. En todo caso, mencionan otra realidad que Horacio hubiera dicho es una realidad que también tiene que ser pensada, que es la realidad de una sensibilidad colectiva en crisis, es la realidad de un pensamiento social y político en crisis, mutilado. El hecho de que esas palabras puedan estar hoy en la boca de todos, en la boca de muchos, implica que hay algo profundamente herido, de lo cual tenemos la posibilidad de dar cuenta en la medida en que nos lo tomemos en serio e intentemos pensarlo, ¿no? Sí. Sí. Claudia tiene que irse lamentablemente a una reunión, quería dejarnos unas palabras y yo agradezco un montón que esté acá porque viene desde Santa Fe. Ella es ahora la secretaria general de la CTA de Santa Fe, pero en el mandato anterior fue la secretaria adjunta, hemos compartido caminos. Y bueno, y perdón que te interrumpa, se tiene que ir. Sí. Bueno, felicitarte Inés, felicitar a todo el equipo de formación por esta iniciativa tan maravillosa que me tocó compartir uno de los homenajes presenciales que se hizo en el Hotel Coagliaro, aquella primera vez a Alcira Argumedo. Me perdí ahora los de este ciclo, ¿no? Pero digo, no solamente por la majestuosidad de las y los homenajeados, sino por el ejercicio permanente de nuestra central. Y quiero celebrar esto también, quiero celebrar esto. Esto es maravilloso para quienes estamos todo el tiempo oprimidos, oprimidas, con el celular, buscando archivos, buscando cosas que terminan en una nube. Y para quienes nos gusta de pronto ir a la biblioteca y decir, lo estoy padeciendo, porque tuve que llevar a arreglar una computadora de donde necesitaba urgentemente sacar unos archivos y no los consigo, porque bueno, dijo, ¿por qué no los habré podido imprimir en su momento si yo antes imprimía? Bueno, ya no se imprime más, el papel además que contamina, lo tengo claro, pero bueno, nada, es lindo tener y estas publicaciones son maravillosas, comprometo la lectura. Me quedo con unas cuantas cosas que dijeron Les Pumpas y también lo que observaba el compañero, porque veníamos de una reunión que tuvimos la semana pasada en Rosario, no, perdón, en San Nicolás, fue en San Nicolás,
una jornada que se organizó entre CTA Autónoma con la OIT por el tema del paso de la informalidad a la economía formal, ¿no? Y un poco hablando surge esto de la precarización en el trabajo, de la cantidad de horas que le están destinando los jóvenes, sobre todo a trabajos con poco valor, bueno, esto un poco, ¿no? De la interpelación a nosotros mismos como clase trabajadora. Uno de los compañeros que estaba allí presente, que era de Villa María, medio que nos interpela como sede autónoma cuando menciona algo así como que eh, ¿qué pasó con esas, como con esas tradiciones más revolucionarias que abrazó nuestra central en otros tiempos? Y es esto de lo que vos, claro, son distintas épocas, son distintos tiempos, distintos momentos. Y a mí me vino en ese momento, y cuando pedí la palabra también lo dije, me vino muy a la memoria también alguna reflexión un poco más gramsciana con esto este, eh, de esa obra tan maravillosa, ¿no? Pero que él hablaba de la potencialidad revolucionaria del sindicalismo, mencionaba. Y yo lo traigo ahora, lo traje en aquel momento porque había compañeras del sindicato de trabajadoras de casas particulares que mencionaban esto, ¿no? Las pequeñas conquistas. Nosotros cuando hablamos de pequeñas conquistas, no supone que no vayan a ser cada una de ellas una pequeña revolución en sí misma y que no sea la revolución conocida otrora a través de las armas, revolución con tiempo, con sangre, decía Perón. Bueno, acá vamos en distintos momentos y creo que hay instancias que son, sí, revolucionarias. Entonces, yo le mencionaba que la organización de las más oprimidas de la clase, que han sido las trabajadoras de casas particulares, que hoy tengan un convenio colectivo de trabajo, que hoy tengan la posibilidad de tener un trabajo formal, que cada vez que viene un aumento se anuncia por cadena nacional y la patronal, que sería muchas veces nosotres, trabajadores también, hay que pagárselo. Eso es una conquista enorme. Eso es conciencia de clase. Eso es la organización de las condiciones para que esas transformaciones se den. Pasó ayer también en el Congreso. Por eso saludo doblemente esto, ¿no? Estar ayer en la calle, estar ayer en el Congreso, hoy estar acá con un ciclo de formación. Y lo de ayer también fue una señal muy llamativa frente a este contexto que todo el mundo describe, que todo el mundo padece, pero que nos deja esa llamita de esperanza, ¿no? Nos deja esa llamita de esperanza cuando hay conciencia colectiva de lo que no se quiere, cuando hay conciencia colectiva de los derechos que hay para defender y cuando hay conciencia colectiva de que vienen por nosotros, vienen por nuestros derechos, vienen por nuestros cuerpos, por nuestros territorios y ya no queda más nada. Entonces, bueno, es esto un poco la reflexión, pero además ayer pasaron dos cosas maravillosas y acá lo rescato a Horacio González. Ayer se creó la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, que fuera otrora el Instituto Universitario Nacional Madres de Plaza de Mayo, creado con posterioridad a lo que fue la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, que tuvo vaivenes de todo tipo, por falta de pertenencia, de encuadramiento, porque dependía de justicia y derechos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, ahora es Universidad Nacional, depende del Ministerio de Educación de la Nación, va a tener presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación. Sus docentes, que hasta ayer estaban totalmente precarizados y cobrando muy por afuera de lo que es nuestro convenio colectivo de trabajo, van a tener la posibilidad de tener más derechos. Horacio González fue el primer rector organizador del Instituto Universitario Nacional de Madres de Plaza de Mayo. Las madres lo adoraban. Bueno, él era un militante de los derechos humanos, ¿no? Yo lo conozco más de ahí que como profesor. No tuve la suerte de tenerlo, pero sí de escuchar muchas charlas de él y haber participado y compartido con él aquellas militancias. Era de esos bronces que te sentabas a escucharlo
lo mismo que Rubén Drí, lo mismo que Vicente Cito Lema, lo mismo que el propio Eduardo Brunner, que vos mencionabas recién, que él todavía está en la UBA. Bueno, es toda gente de este lado. Después hubo avatares en aquellos momentos que generaron fisuras en los propios organismos de derechos humanos, pero Horacio González siempre fue un tipo muy querido y muy respetado. Más allá que ha sido de posiciones muy firmes, y a lo mejor algunos le cuestionamos en aquel momento el haberse encolumnado tan orgánicamente, siendo que había mucho para debatir, y rescato esto que vos mencionabas, que él era de buscar también, aún frente a todo lo dicho, todo lo escrito, todo lo consabido, él era siempre de buscar un poco esas cosas que estaban un poco más, menos explicadas, y lo hacía con mucho respeto, menos por la oligarquía y los gorilas, digamos que no, ahí ya no tanto, y estamos de acuerdo con eso. Pero bueno, y lo otro que también le hubiera encantado es que el edificio de la ex ESMA fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Entonces fueron dos signos fuertes que a mí me lo traen automáticamente a Horacio también, que lo quiero rescatar como ese militante de derechos humanos, no solamente el intelectual, el filósofo, el académico, quiero rescatar a ese militante porque dio mucho, porque hizo mucho. Y porque me parece que el hecho de que las madres le hayan regalado su máximo galardón, como fue el pañuelo en su momento, también habla de ese verdadero compromiso, ¿no? Y que le hayan dado el rectorado del instituto. Así que bueno, perdón por lo larga, pero quería homenajear a Horacio y agradecer a nuestra central siempre. Gracias. Sumo antes de seguir con Mariana que además es doblemente valoradas estas dos cosas que decís vos, lo de la ESMA y lo de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, en este contexto donde cuando hace, no sé, 2, 3 semanas tuvimos que salir a defender la lucha de los derechos humanos acá en la legislatura cuando Villarruel hizo el acto por las víctimas del terrorismo. Entonces es como una doble victoria en este momento, ¿no? En este contexto. Totalmente. Bueno, perdón, Mariana. No, yo solo diría en relación a esto que no, en Horacio no había una incompatibilidad o una contraposición entre su dimensión militante y su relación con el pensamiento. O sea, él era un militante del pensamiento en cualquier lugar en el que estuviera. Entonces eso era bastante peculiar también de él. Era la misma persona que estaba recibiendo el pañuelo de las abuelas, que estaba yendo a toda invitación a la cual que le hicieran hablar de lo que fuera. Él era el mismo que daba clases y su relación con la academia era muy ríspida. Él no era un académico, o sea, él, la academia lo maltrataba, inclusive, o sea, lo consideraba un ensayista. Por eso su reivindicación del ensayo tiene que ver con la reivindicación de un modo de pensar y de escribir que él cree es aquel que puede atravesar todas esas fronteras y convertir justamente a la posibilidad de la militancia en algo que se traduce fluidamente de ámbito en ámbito, ¿no? Entonces, creo que es una de las pocas personas, digamos, tan iguales a sí misma, siendo siempre diferente de sí, en cualquier lugar en el que estuviera, ¿no? Eso me parece realmente muy impresionante. Y bueno, no, solo me parecía interesante considerando que el próximo encuentro va a ser el próximo encuentro, no me muevo más, perdón. Esto es un calvario lo de la filmación y el micrófono. El próximo encuentro que van a tener va a ser sobre John William Cook. Fue un nombre fundamental para Horacio y de hecho
la figura de Cook, la reflexión sobre la vida política de Cook, la trayectoria vital de Cook, el pensamiento de Cook, los intercambios de Cook con Perón, la correspondencia famosa, marca muchísimo el modo de pensar del propio Horacio y el modo de pensar el lenguaje, el modo de pensar la retórica, todas esas cuestiones que a veces pueden parecer abstractas o cuestiones que pertenecen, digamos, a eso, a un ámbito de especialistas. El modo en que él trabajaba con las cuestiones retóricas no eran modos de especialistas, se sostenían en pensarlo a Cook, básicamente. Ahí diría, todo el pensamiento sobre la retórica de González tiene que ver con pensar muy seriamente la trayectoria de Cook. Fundamentalmente en relación a algo que trabaja bastante en su libro Restos Pampeanos, del año 99, que es un libro que les recomiendo enfáticamente. Es realmente muy increíble ese libro. Ahí considera que Cook es precisamente aquel que entiende que los nombres están siempre fuera de lugar, que hay un desacomodo fundamental entre las palabras y las cosas, que hay una especie de cortocircuito, de desarreglo entre las palabras y las cosas, y que en el caso de Cook, bueno, es famosa su frase, ¿no? Justamente la que le escribe en una carta al Che. En Argentina, los comunistas somos nosotros los peronistas, ¿no? Entonces, en esta frase, justamente, se da esta especie de desencuentro entre un plano de cosas y un plano de palabras, ¿no? Y decía Horacio, unos tienen la cosa, la posibilidad concreta de una emancipación, la posibilidad concreta de avanzar en prácticas emancipadoras, como recordaba la compañera ahora, esas pequeñas cuestiones, si las consideramos en relación a la palabra revolución con mayúscula, que son las que hacen a la diferencia de nuestras vidas históricas. Nosotros que no vivimos en los tiempos de la revolución, vivimos en tiempos donde hay muchas cosas que pueden ser hechas, muchas luchas que son cotidianamente entabladas. Entonces, el peronismo, decía Cook, está más en conexión con la cosa revolucionaria que el comunismo, que está más cercano a los nombres, a los conceptos de la revolución y más lejano a la cosa revolucionaria, ¿no? Y decía también González, es como si esa especie de desacomodo, desarreglo, estuviera requiriendo, demandando una especie de alquimia, un intercambio de humores, ¿no? Y cuando él habla de intercambio de humores, uno piensa inmediatamente en otro autor que a él le interesó muchísimo, Maquiavelo, que tenía un libro muy famoso que se llama El Príncipe, que Horacio lee siempre en clave peronista, es decir, Horacio lee a Maquiavelo para intentar entender las razones y sin razones del movimiento nacional argentino, ¿no? O sea, porque el príncipe es en realidad el nombre de una articulación concreta de fuerzas populares. Lee a Maquiavelo a través de Gramsci, que a su vez lee a Maquiavelo, de tal manera que en esa inquietud y en ese contrapunto entre Cook y Perón, ¿no? Es donde se cifran las posibilidades o las imposibilidades de la articulación. Ese es un término muy actual, la articulación política, ¿no? Algo que estamos nosotros todo el tiempo pensando o poniendo en práctica o no en nuestras vidas, intentando poner en práctica en nuestras vidas cotidianas. Y Horacio pensaba esto remitiendo a esos nombres, ¿no? Remitiendo a Cook, remitiendo a Perón, remitiendo a Maquiavelo, remitiendo a Gramsci, ¿no? Entonces, solo para terminar, les leería un fragmento que me parece que es bastante ilustrativo de lo que
podríamos considerar una especie de utopía gonzaliana, una utopía gonzaliana, en la medida en que entendamos que la utopía es algo que está atravesado por historia nacional, por historia mundial, por textos, porque a él le interesaban realmente los textos, vivió leyendo, fue el director de la Biblioteca Nacional por muy buenas razones, porque no hay otro erudito como él, entonces hablar de él olvidando que ha sido el tipo más, más lanzado al mundo de los libros y que a la vez lo hizo de un modo absolutamente humilde y de un modo absolutamente compenetrado con las vidas de los mundos populares argentinos, me parece es clave, ¿no? Entonces, les leo esto último que quería leerlos y ya termino. Me parecía que, en primer lugar, que él busca en todos esos textos que está todo el tiempo intentando que nosotros también leamos, ¿no? Esa era la invitación a leer, es lo que lo hizo director de la biblioteca, pero lo que lo hizo profesor también y lo que lo hizo conversador. Él estaba todo el tiempo invitando a todo el mundo a leer, ¿no? Y en esa invitación a leer, él buscaba libertades, él buscaba modos de pensar libremente, modos en que en Argentina se ha pensado libremente, modos en que Argentina se ha reflexionado, que se han inventado cosas para traérnosla y para que nosotros podamos también darnos la oportunidad de repensar, de re-reflexionar, ¿no? Entonces, yo había anotado, ¿no? Que buscaba en los textos, pero siempre escuchando las voces más actuales y las voces múltiples de los mundos populares argentinos, ¿no? La cuestión de la relación con ladrilleros es en ese sentido fundamental. O sea, los ladrilleros fueron su amistad política más importante durante toda la época del macrismo. Y los ladrilleros no tenían absolutamente ninguna dificultad en comprender lo que Horacio estaba diciendo y escribiendo, siendo que yo he escuchado muchas veces quejas de intelectuales que decían que no lo entendían, o sea, que no se entiende, que lo que dice Horacio no se entiende, que lo que escribe Horacio no se entiende, que es muy barroco, ¿no? Esta palabra barroco, es muy barroco, no se le entiende, tendría que esforzarse para ser más claro, ¿no? Para que todos lo entendamos. Y yo creo que es un poco falaz ese tratamiento y ese modo de relacionarse con un modo de hablar y de escribir que es exigente, que son exigentes las cosas que está planteando, en el sentido de que nunca se dedicó a, a- a decir obviedades, ¿no? Y lo que digo es, esa dificultad no espantaba a los ladrilleros, muy al contrario. Los ladrilleros dijeron, nosotros lo elegimos a Horacio y él nos eligió a nosotros, ¿no? Entonces, en esa amistad política e intelectual, me parece que se cifra mucho de lo que ha sido Horacio, de lo que ha hecho Horacio, de lo que nos enseñó Horacio, ¿no? Entonces, yo quería cerrar diciendo que Horacio escribía escuchando, leía escuchando, escribía escuchando. Y hay una frase risueña que aparece en el libro de conversaciones que les mencionaba Gonzalianos, donde él dice, llevo en mis oídos todas las frases, maravillosas o no, que se han dicho a lo largo de las luchas sociales argentinas, ¿no? Haciendo una especie de paráfrasis de Perón, claramente. Y dice esto cuando formula lo que a mí me parece que es una especie de utopía persistente también en él. Les leo. Dice, el libro viviente de Maquiavelo
El Príncipe, el Príncipe como libro manifiesto de Maquiavelo, no deja de nombrar la posibilidad, una y otra vez clausurada, de que al peronismo ingresen masivamente lecturas sociales e históricas que lo reformulen de manera completa. Lecturas que no pueden quedar aisladas del gran programa de lecturas que leen las militancias universales. El Príncipe moderno latinoamericano como búsqueda de la unidad en la lucha emancipadora es la promesa de un gran libro que reescriba nuestra historia común, revisando la dialéctica, la fenomenología, el gramscismo, el existencialismo, junto con los escritos más potentes surgidos de nuestra geografía. Es necesario un piso común para una nueva objetividad crítica. Y esto, a mi modo de ver, es el humanismo crítico de Horacio González, que nos dejó como legado, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, yo me tenía que ir hace como media hora, 40 minutos, pero no quería dejar de estar escuchando 50 minutos. Una alumna de Horacio González. Tengo amigos que han sido alumnos de Horacio González, sociólogos. Yo he tenido la desdicha de ser economista. Cuando vos hablabas en el 97, yo estaba en el desierto intelectual, en una facultad que no se caía a pedazos, pero sí intelectualmente. Conocidos, amigos, Martín Rodríguez, Pablo Tolzón y otros compañeros de sociología que han tenido clases con Horacio, que han escrito sobre Horacio cuando murió. Y nada, me parecía que era muy... Primero quería pedir si vos preparaste algo ahí escrito, si se puede socializar. Sí. Después también... Notas, pero... Sí, Inés, si se puede grabar esto, que está genial. Y nada, recordar, dijo acá un poco Claudio después, que en un momento hubo una cosa medio crítica con Horacio. En realidad, en términos políticos, a nosotros, como espacio político, la CTA, en el momento más fuerte del kirchnerismo, con carta abierta, hubo un tema de que los que criticaban al gobierno eran puestos rápidamente como destituyentes y así no puede hecho. Y Horacio en eso, siempre que fue convocado en el 2008, 2009, en el peor momento siempre estuvo. Hizo cosas con Claudio Lozano de dilemas políticos, presentaciones en la Feria del Libro, como es colaboraciones en textos nuestros, siempre estuvo presente. Me acuerdo en una feria de libros que lo presentaba la hermana de Claudio, a Horacio, y Horacio dijo, gracias por tu presentación, pero yo hubiera preferido que me presente el diputado nacional Claudio Lozano, en un momento que era muy criticado, Claudio. Y al mismo tiempo esto que vos decís, de que estaba en todos lados, ¿no? Yo, por ejemplo, estudiante de economía, leyendo algún texto sobre CBC, había un texto de economía y marxismo, y era de Horacio González. Alguna habilidad literaria, Quique Fowell, y hay libros con Horacio González, Borges y Horacio González. Es como que estaba en esta cultura universal, ¿no? Como que no le tenía miedo a nadie y tenía un aporte para aquel que se acercaba desde un lugar quizás más de sectores populares. Así que para mí ha sido una enorme satisfacción escucharlo. Me tengo que ir. Gracias, Tomás. Sí, también tenía mucho vínculo con el gremio de los taxistas, ladrilleros, taxistas, bueno, madres de Plaza de Mayo. Yo me quedé pensando cuando estaba terminando de leer Mariana, que me parece que de acá nos vamos todos y todas a leer El Príncipe, o a releer quienes lo hemos leído ya. El Príncipe de Maquiavelo y las notas de Gramsci sobre El Príncipe, ¿no? Y después Cook, que es lo que nos toca en el próximo encuentro. Yo agradezco... ¿Qué? Buenísimo, buenísimo. Gracias, Tomás, por venir y por tus aportes. No sé si alguien de acá tiene algo para aportar, para decir, o de los compañeros y las compañeras que están en el Zoom. Yo agradezco un montón que se hayan quedado, aún cuando había problemas otra vez con el sonido. Estaría buenísimo que puedan venir presencialmente, quienes están lejos, ya sé que es difícil. Pero bueno, si alguien quiere algo, tiene ganas de aportar algo, estaría buenísimo escucharles. Yo puedo.
¿Se escucha? Nelly, habla una compañera acá y después te damos la palabra a vos, Nelly, y a Fernando si también quiere hablar. Un minutito. Cuando hablaron de la productividad, inmediatamente asocié con algo que escuché el lunes a la noche en Brotes Verdes. Berkovich pasó un discurso de un empresario, creo que era norteamericano, en inglés, pero traducía, que decía, con todos los derechos, todas las cosas que consiguieron los trabajadores, se ha rebajado la productividad. Y aparte, los trabajadores han adquirido una soberbia que ellos consideran que como que nosotros lo necesitamos y esto hay que cambiarlo. Entonces, hay que, ¿cómo se llama? Hay que hay que aumentar el desempleo y hay que crear dolor en el trabajador. Yo me acordaba de lo que decía Bullrich sobre el dolor, que la gente decía, ¿cómo te van a votar si vos estás prometiendo un futuro de dolor, ¿no? Pero bueno, ahí lo asocié. Y entonces hay que crear dolor y demás para que entiendan que como que ellos nos necesitan a nosotros, ¿no? Yo nunca escuché un discurso tan, no sé si decir honesto o gozo, se ve que le suponía que le estaba hablando a todos los que pensaban como él, porque realmente es insólito escuchar una cosa así. Pero bueno, me asombró porque realmente la desfachatez, podemos decir, con que lo planteaba, ¿no? El nuevo, ese es el humanismo de los capitalistas. Muy bueno lo que traes, porque también Sí, lo escuchamos yo nunca escuché nada semejante. Lo escuchamos a Milei, a Marra, a Villarruel diciendo cosas que nos parecen súper también tremendas y lo dicen como vos decís, con una desfachatez que no se puede creer. Muchas gracias por el aporte. Escucharse si lo buscan en YouTube, en Berkovich y en Brotes Verdes, el lunes, el programa, el editorial del lunes está. Lo vamos a buscar, porque es increíble, la verdad. Nelly, ¿vos querías aportar algo? Sí, me quedé hace un tiempo que pienso en la palabra trabajo. ¿Se escucha? Espera, Nelly, que no te escuchamos. Un minutito. Ahora está Juli tratando de arreglar el volumen. De paso, le agradecemos a Juli que esté ahí. No se ve, pero es todo, Juli. Porque si él no estuviera manejando el Zoom, esto no sería posible. Si se puede, Juli, si no le pedimos a Nelly que lo escriba en el chat y lo leemos. Acá en el Zoom la escuchamos bien, Inés. Por lo menos yo la escucho perfecta cuando empezó a hablar. Ustedes no la escuchan, pero acá sí. No se escucha, ¿no? Que pide Juli que, Julián, si pueden escribir, si tienen algún aporte, perdón. Bueno. Me encantaría escucharles, pero no se escucha bien. Y lo leemos, si les parece. Una propuesta que ya un poco lo habíamos hablado acá con las compañeras y algunos compañeros. Una propuesta para la acción en relación también a lo que se viene discutiendo, que me parece muy oportuno, que se pueda desarrollar política en un marco muy complejo como es el que estamos atravesando, ¿no? La propuesta es, mediante la Intersindical de Derechos Humanos, que la compone la Corriente Federal del CGT y las dos CTA, empezar a escribir sobre todo este contexto que se está viviendo y lo que decía la compañera no es cosa menor, digamos. Cómo empezamos a tener una línea política del campo nacional y popular crítica y que se pueda empezar a enmarcar en una herramienta que nos pueda ser un poco el puente de legitimidad y que nos lleve a las transformaciones, ¿no? Ese es un poco lo que hacía la invitación a todos los que están en los compañeros y compañeras en el Zoom, pero también a los compañeros que estamos acá, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Denise, y gracias por sumarte. Estamos todos y todas en el mismo barco, navegando para el mismo lado, y eso está buenísimo. No sé si Nelly, Noel, o a ver si... Dale, dale, así leemos, Juli. Pablo dice, yo simplemente agradecerles, Inés y compañeros. Gracias, Pablo, a vos por estar. Mariana dice, sí, muy bien. Noel Martínez dice, acá en el Zoom se la escucha perfecto. Ah, se la escucha Nelly en el Zoom perfecto, pero lamentablemente, qué bueno que se escuchen ahí, pero de este lado no, no escuchamos, no escuchamos, lamentablemente. Alguien que es Motorola, que no sé el nombre, dice, esa línea Maquiavelo, Gramsci, Cook, González es perfecta. Noel Martínez, ustedes no la escuchan otra vez, dice, Claudia dice, se corta lo que dice, y Nelly dice, pensaba cuando hablaron de capitalismo en la palabra trabajo, que viene de tripalium, un instrumento de tortura. La imagino como una palabra bien capitalista. Empezar a usar la palabra laburo, ¿no? Está buenísimo. Arregló el audio. ¿Querés decirlo vos, Nelly, que se arregló el audio acá? No, era eso, ¿se escucha? Sí, Sí. se escucha. Bien. No, era eso, que sí, la sentí cuando hablaban ustedes de capitalismo, recordaba lo de la etimología de esa palabra, trabajo, que es una etimología bien capitalista, ¿no? Un elemento de tortura para y ubicar al trabajador y la trabajadora como esclavos, ¿no? Me parece que quizás empezar también a conocer esas palabras que nos implantaron desde ese sistema e ir modificando nuestro vocabulario también estaría bueno, porque es una forma de desterrarnos del capitalismo, el uso del lenguaje también, ¿no? Completamente. Además, como decía Mariana, Horacio era un laburante, para no decir trabajador, retomando lo que vos decís, Nelly, un laburante de la palabra, ¿no? De la palabra es todo, como, bueno, como el libro que teníamos el capítulo que teníamos del libro para leer, la palabra encarnada, la palabra en el cuerpo, la relación entre la palabra y lo que somos es fundamental. Entonces, cómo nombramos las cosas también es fundamental y habla desde qué lugar estamos parados y paradas, ¿no? Yo no sabía, desconocía el origen de la palabra trabajo. Ahora aprendí algo, gracias Nelly, algo súper valioso, y podemos empezar a hablar de laburo laburante, que es más nacional y popular, ¿no? La palabra laburo. No sé, Noel, Joaquín, si quieren aportar algo. Noel fue alumna de Alcira, no me acuerdo si de Horacio, porque ella es socióloga también. Hola. Sí, Inés, yo también de Horacio, así que me identificaba con todo, absolutamente todo. Fue muy lindo estar con él. Y nada, me encantó todo y también pensaba con esto de los términos que aportaba la compañera cuando Macri hablaba de república. Yo un día pensé, si esto es la república, yo me desentiendo de la categoría república y la nombro de otra manera. Nada, eso nada más. Lo mismo que con la categoría trabajo, ¿no? Así que nada, buenísimo. Si ellos Y son la gracias. patria, yo soy extranjero, ¿no? O extranjera, retomando a Charlie. Los que tienen mi edad se acordarán. Sui generis creo que era, ¿no? Si ellos son la patria, yo soy extranjero. Bueno, Joaquín, ¿querés decir algo? ¿O vi mal? Capaz que yo vi mal que por ahí estabas levantando la mano. Sí, me quedé pensando en varias cosas. Eh, bueno, cómo el sistema, ¿no? Hace que se diferencie tanto el trabajo intelectual y el trabajo manual, y cómo hay que romper con eso. También, bueno, siendo uruguayo a veces se escapa unas cosas, pero siempre estoy como una pata acá en Montevideo, otra pata acá allá en Buenos Aires.
y cómo esas ideas también llegan acá del otro lado del charco, y a veces uno no puede estar como aislado y encerrarse en lo que pasa solo en su pequeño espacio, sino también conocer otras realidades. Y como decías antes, que estamos todos en un mismo barco, como ciertas figuras se repiten, Javier Milei, entre otros, también, bueno, lo que pasó en Brasil, lo que pasa en diferentes países, cómo esas figuras tan reaccionarias se repiten y cómo uno tiene que estar preparado, preparada y conocer estas figuras, ¿no? Como Horacio González, entre otros, que, que no se dejaron vencer por la resignación y que siempre estuvieron ahí luchando. Era eso, una pequeña reflexión nada más. Hermosa, hermosa la reflexión y hermoso que estés del otro lado del charco, pero del mismo lado del camino, y que, bueno, que estés conectándote desde Uruguay. Somos la patria grande, como decían estos pensadores nacionales y populares, así que las fronteras son más que nada impuestas, pero estamos del mismo lado, digamos. Así que, bueno, qué bueno que estás ahí, Joaquín, y qué bueno que están todos y todas allá escuchando. No sé si hay algo más, si no, vamos cerrando y nos vemos. Sí, Hoy escuché así muy al pasar a Constantini, el dueño del Malva, que lo llamó a Milei como el nuevo revolucionario de este periodo. Entonces dije, bueno, entonces hoy lo dijo, o sea que considera el sector empresarial que Milei es el nuevo revolucionario. bueno, me quedo sin palabras entre lo que contó la compañera de Brotes Verdes y lo que estás contando vos de Constantini. Bingo, cartón lleno. Eh, sí, totalmente. ¿Quién estaba pidiendo la palabra? Perdón. ¿Claudia? Claudia, te escuchamos. Sí, sí, estoy acá. En un ratito nada más, es la primera vez que hablo, quiero agradecer este seminario. Yo, bueno, soy del norte, de Argentina. Bueno, formo parte de ATE, voy a ocupar la Secretaría de Formación con todo lo que eso implica, digamos, en el sindicato, y también tengo un lugar igual muy menor dentro de la central, pero celebro estos espacios de conexión entre los intelectuales porque no recibí este tipo de formación en la facultad. eh, y bueno, me parece muy valiosa esta conexión entre la clase trabajadora, como lo escuché al principio cuando me pude conectar a Cachorro, porque necesitamos incorporar, sobre todo en estos tiempos tan complejos, necesitamos primero procesar el desánimo de las PASO y después actuar justamente con todos los desafíos que eso implica para nosotros como trabajadores y como trabajadoras. Eh, y bueno, digamos, no pude leer la parte del capítulo que habían mandado de Horacio González, pero me gustó mucho acercarme a él. Eso sí decía en el prólogo de La Palabra Encarnada, para quienes fuimos sus estudiantes y para quienes no y se están acercando por primera vez a él. Me interesó, por ejemplo, un texto que hablaba sobre Eva Perón, y lo menciono específicamente porque ahora, bueno, este mes en sí, en estos días, se cumplen 76 años de la sanción y la promulgación del voto femenino, con todo lo que eso implica como consagración de luchas eh, para las mujeres, pero en sí para una sociedad que conquista los derechos en la calle. Entonces, este tipo de charlas me parecen vitales para darle más vida y para darle más profundidad a nuestra discusión política dentro de la central y dentro del sindicato. Así que, bueno, solamente eso desde el norte. Un saludo y sigan haciendo esto. Gracias. Gracias a vos por estar, por contarnos tu experiencia, porque se abran lugares de formación nuevos y con gente joven como vos a cargo, así que felicitaciones y una alegría que estés acá y que
y que nos hayas contado esto, y acá estamos para todo lo que necesiten. ¿Alguien más? Si no, nos vamos yendo y nos encontramos el 25 ¿no? de octubre con John William Cook. Apuntes para la militancia, se los vamos a pasar por el correo. Y el dossier que está recién por entrar a imprenta. O sea, es un material nuevito. Y vamos a juntarnos 3 días después de las elecciones, así que vamos a estar todos y todas con unas ganas de hablar. Espero que estemos con ganas de hablar. Bueno, siempre celebrando el encuentro y muchas gracias por estar ahí. Gracias, Mariana, por venir y por tu valiosísimo aporte. Y gracias a todos acá también quienes vinieron presencialmente. Nos encontramos entonces el 25 de octubre. Chau, chau.